Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a todos y todas al espacio terapéutico informativo de Esteban Vázquez. Yo tengo una responsabilidad muy grande y es guiar este evento. Me ha puesto presentadora y periodista, pero ante todo soy hermana orgullosa, altamente sensible y embarazada. O lo que es lo mismo, que puedo llorar cada 10 segundos, ¿vale? Entonces, a lo mejor se alarga, pero porque necesito mis momentos de aguantarme las lágrimas. Bueno, pues venimos a celebrar por partida doble, y es que el espacio se vuelve a abrir y por fin 27 rostros de la personalidad está publicado. La meta que hoy Esteban cumple creo que es un ejemplo de lo que es la vida en general. Te caes, hay caídas muy dolorosas, que duelen mucho, que cuestan más, pero te levantas y te das cuenta de que la vida continúa. ¿Qué pasa? Que si tienes a gente que ayuda a levantarte de esa caída, hace que sea algo mejor. Y eso es lo que ha pasado este último mes. Y las personas que le habéis cogido la mano para levantarse sois todos vosotros los que estáis aquí. Así que como hermana orgullosa, gracias. Creo que en esta consulta han pasado muchísimas vidas. Estas paredes os han escuchado, os han visto reír, os han visto llorar, os han visto resurgir también. Y al final estas paredes tienen como todas esas vivencias y todo el cariño de todos vosotros. El pasado 3 de noviembre sabemos que este espacio se incendió. Fue un momento muy duro y muy complicado. Pero aunque todo esto se llenara de humo y prácticamente muchas de las partes que existían estuvieran calcinadas, creo que el cariño y el amor de todas las personas que han pasado aquí seguía. Y es que recuerdo perfectamente cuando llegué ese día a las 8 de la mañana y hubo dos cosas que a mí me hizo como sentir esperanza. Una de ellas fue la pelota de Maslow entre todo lo calcinado, estaba rodeado de cosas negras y su pelota azul estaba intacta y no tenía ni un poquito de humo negro. Y luego también en la zona donde estaba el altar ahí puesto, en la ventana principal, entraba el sol sin una nube. Entraba justamente por donde creemos que puede haber empezado todo. Entonces ahí fue cuando dije, no pasa nada, esto ha tenido que pasar por algo. Volví a las 3 de la tarde y eso ya parece un sitio nuevo. Es brutal la capacidad que habéis tenido hasta el punto de que Gerardo ha tenido que organizar a la gente porque todo el mundo queréis ayudar aquí. Y eso es increíble. Es increíble, pero también creo que es lo que Esteban se merece por todo lo que hace a todo el mundo. Ahora mismo este espacio nos lo encontramos así, reformado, ha resurgido de las cenizas como el ave fénix. Y Esteban, con lo amante que es de su profesión, ha conseguido llegar hasta aquí con mucha lucha, mucha constancia, esos principios de merecerá la pena, no merecerá la pena, hay futuro, no hay futuro. Pero bueno, no sé si esto se puede decir en público, pero tú que eres tan fan de Superman, igual que él, tú también salvas vidas y le has salvado la vida a muchísima gente. Entonces, aunque tú en tus inicios hayas creado esto con todas tus ganas y toda tu fuerza, creo que este sitio es mucho más completo ahora porque tiene un pellizquito de todas las personas que te quieren y te aprecian. Entonces, creo que este lugar ahora es aún mayor. ¿Vemos el vídeo? Vamos a ver.
Bueno, pues este espacio vuelve a estar abierto para que sigáis, como bien dice ahí, creyendo, para crear, para seguir creciendo y que pues se sigan compartiendo experiencias, vida y claramente pues el amor, que aquí es lo que principalmente tenemos hoy. Vamos con el segundo punto del día, o la segunda parte de celebración. Y es que, ya tenemos a la venta 27 rostros de la personalidad, que es el libro que hoy Esteban también nos presenta a todos. Creo que nadie que está aquí duda de que este hombre ha nacido para lo que hace. Por eso creo que todo el mundo lo sabemos, que vive su profesión con mucha intensidad, que ama muchísimo lo que hace, y creo que el hecho de tener este libro es una maravilla para quienes no le conocen personalmente y no pueden venir con él. Creo que no me cabe duda de que todo el mundo que lo lea aprenderá, les aportará en su día a día, y en esas páginas que podemos leer pues le acompaña su querida Elena, y es que ellos solo les hizo falta conocerse en la carrera en los años 2005 y 2006, y esa conexión yo creo que hizo ese clic. Y aunque se perdieron la pista después de ese 2005-2006, a los 10 años se volvieron a encontrar en Onda Capital, que es donde Esteban continúa teniendo su programa, que yo creo que es el mejor de la Onda, creo, ¿no? Los datos lo confirman. y ahí pues desde 2015 pues ya se unieron los dos y no les ha vuelto a separar absolutamente nada. Elena Tobaruela es la prologuista de este libro, y desde que se unieron por allá por 2015, muchas de las cosas que hicieron, aparte de forjar su gran amistad y ver realmente que son sus medios limones mutuamente, es que crearon el Instituto de Inteligencia Emocional. Esto se llevó a cabo pues para que, principalmente pues en los colegios pues se mostrara la importancia de mostrar las emociones, de ponerles nombres, de saber lo que es. Creo que facilitaría mucho la vida futura, y creo que todos los hubiéramos agradecido en su momento. Y esto va más allá porque, también se encuentra dando charlas al personal universitario de la Universidad de Sevilla, o sea que todo esto va creciendo mucho más. Se quieren, son amigos, y aparte de que es que Elena es una profesional como la copa de un pino, yo tuve la suerte de comprobarlo también. Entonces, tanto por el amor que se tienen, como también por la profesionalidad, por sus conocimientos y por la formación de Elena, pues Esteban eligió que fuera la prologuista de su libro. Así que, Elena, cuéntanos un poquito más. Pues muchas gracias, lo primero, por estar aquí, a todas las personas que han venido. Y pues para mí es un honor y una gran motivación haber acompañado a Esteban en este libro, ¿no? Que me cediera esa parte de la presentación del prólogo. Y yo ayer, pues me inspiraba, ¿no? Y decía, ¿qué es lo que normalmente? Yo soy a mí me encanta leer desde pequeña, y pensaba, ¿qué es lo que nos aporta un libro? Y pensaba, pues los más absurdos que me he leído en mi vida me han aportado mucho entretenimiento y concentración. Pero cuando yo estoy leyendo un buen libro, descubro motivación, descubro una guía. Estoy ya sensiblona. Puedo descubrir una perspectiva más amplia, una forma de inspirarme, un nuevo camino, y yo creo que eso es lo que viene a hacer el libro de Esteban. Es un libro de autoconocimiento y pretende servirnos como guía. Elena, ¿tú has leído algo del libro? Yo he leído algo del libro y además he hecho el curso del taller, ¿no? Entonces, ¿Qué te produce a ti el libro? Aparte de que sea una guía y todo eso, no sé, pinceladas así. Pues mira, lo que me gusta mucho es que nos da unas referencias para empezar a vivir más desde la esencia, ¿no? Al final, un poco la teoría del eneagrama, pues parte de que nos ponemos unas máscaras como cuestión de unas heridas que todos los seres humanos sentimos en nuestro núcleo familiar,
por determinadas circunstancias, ¿no? Porque lo hablo en el prólogo, incluso la persona con la familia más querida tiene sus pequeñas heridas, ¿no? Y esto al final desarrolla que nos pongamos una máscara. Entonces, ¿a qué nos ayuda y por qué es inspirador? Porque podemos reconocer esta máscara, decir, oye, pues yo me identifico más con esta máscara que con la otra, ¿no? Saber de dónde viene y tomar conciencia. Entonces, para mí es fundamental, a las alturas del partido que estamos, que aumentemos mucho, mucho, mucho la conciencia de todas las personas como seres humanos, ¿no? Y que empecemos a vivir de una forma más profunda y, bueno, pues reconociendo también cuáles son nuestros mecanismos de defensa y pudiendo vivir de una manera también más auténtica, ¿no? Más plena. ¿Y cómo ha sido escribir para ti el prólogo? Pues fue una inspiración, porque veníamos precisamente del taller de inteligencia emocional que hemos tenido el último curso ahora en noviembre y bueno, pues un poco inspirándome tanto en la teoría como en lo que lo conozco, ¿no? Como en el trabajo que hacemos como terapeutas, que compartimos ahí la pasión y bueno, pues fue así, una inspiración. ¿Y cuando te lo dijo, tú qué dijiste? Me emocioné mucho, sentí mucha alegría. Sí. Y ahora sentís como que tenéis como ese pellizquito, es como vuestro hijo, ¿cómo? ¿Por decirlo de alguna manera? Perdone. Pero, hombre, es un proyecto, claro, para mí a mí me hizo sentir muy orgullosa cuando pienso en mí, ¿no? Y bueno, pues como soy tan loca, siempre digo que sí a los nuevos retos y bueno, pues estoy muy contenta de haber formado parte y de que él haya confiado en que yo podía presentar, ¿no? Su hijo, su proyecto. Bueno, no sé si quieres comentar algo más, Elena, algo de, no sé, sobre el libro, a la gente, sobre Esteban, lo que tú quieras. Yo me estaba imaginando, pues como digo, aquí una presentación de Premio Planeta. Entonces, ojalá. Sobre el autor, decía yo tengo ahí algo escrito, ¿no? Sí. Entonces, sobre el autor que había puesto sobre Esteban, pues decía, bueno, pues decía que los grandes títulos al final nos habían influido mucho en nuestra vida y que Esteban nos dejaba con este libro un importante legado, con 27 rostros de la personalidad. Esteban nos regala por escrito mucha de su experiencia y sabiduría durante todos estos más de 10 años acompañando a personas. Y sobre él, pues había puesto Nación Cortegana, el 20 de julio de... Yo es que me lo imaginaba así en plan Premio Planeta. de 1983. Y bueno, pues ponía los caminos del Señor son inescrutables. Y eso se refleja en la vida de Esteban, que ha sido valiente a la hora de comenzar muchos senderos y finalizarlos cuando su alma se lo pedía. Ha encontrado su manera personal de llevar a cabo su propósito en esta vida. Sus amplias experiencias personales, laborales y espirituales lo llevan hoy a ser un gran amigo, psicoterapeuta y hasta escritor. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es muy bonito porque al final como que aprendéis el uno del otro, ¿no? Yo creo, dedicándoos a lo mismo, cada uno su experiencia, sus estudios, pero al final os nutrís el uno del otro, creo que eso es lo bonito. Sí. ¿Es difícil separar la terapia de la amistad? Hombre, no. ¿Queráis para hablar de...? No. Sí. Quedamos para hablar y nos hacemos terapia, ¿no? Totalmente. ¿Sois el psicólogo de cada uno gratuito? Más de ese punto, pero... Nos acompañamos. Sí, algún que otro consejo nos pedimos de vez en cuando. Bueno, Elena, pues si te parece, continuamos. No sé si algo más. Continuamos entonces. La relación, bueno, estaría muy interesante también, Piedad, comentar la relación que él tiene con el eneagrama. Yo le pregunté a Esteban por qué. Yo sé que él usa mucho el eneagrama en sus consultas, en el acompañamiento con los clientes, pero yo le decía, ¿por qué? ¿Cómo te inspiraste? ¿Cómo empezaste? Él se ha nutrido de muchas corrientes, también esto hay que decirlo, ¿no? En su formación ha sido capaz de salir del paradigma cerrado de la psicología, esto lo compartimos también con otra compi que está aquí presente, y abrirse, ¿no? a la espiritualidad, abrirse al Reiki, que tiene un origen japonés,
abrirse a corrientes como la meditación del budismo y abrirse también al eneagrama, ¿no? Que a las constelaciones sistémicas. Es decir, él bebe de muchas fuentes y yo le preguntaba, ¿por qué te has centrado en el eneagrama? Él lleva años escribiendo este libro. Y me decía que, bueno, pues ahí también me resultó muy, muy bonito, ¿no? Esa conexión con esos caminos que él ha pasado tan tremendos, ¿no? Tan aventureros, donde me decía, pues, porque un cura del seminario nos lo enseñó como forma de autoconocimiento y yo me quedé ya con esa tecla y ya quise yo investigar por mi cuenta y me he dado cuenta que sirve, ¿no? A día de hoy en el trabajo del acompañamiento. Entonces, bueno, pues esto también me gustaría resaltarlo. Pues bueno, yo creo que vamos a ir con el autor del libro, que él nos cuente el porqué, qué podemos ver entre sus páginas, qué le ha llevado hasta aquí. Y bueno, aunque no podemos desvelar mucho, pero vamos a ver, Esteban, hasta qué punto nos puedes contar sin hacernos un spoiler de lo que son los 27 rostros de la personalidad. Bueno, la ventaja es que no es una novela. Entonces, esa es la ventaja. Y eso significa que podemos hablar de todo lo que queráis del libro, lo podemos escudriñar. De hecho, no he escrito nada que no comparta con mis clientes en la consulta, que no comparta con la gente cuando hago una charla o cuando hablo sobre este asunto. No hay ningún tabú ni ninguna cosa que tengamos que reservar. Al final este libro nace como un compañero en el proceso que todo el mundo en algún momento tenemos que hacer en nuestra vida. Un proceso que a veces es doloroso, que es tomar conciencia de que lo que creíamos ser no es lo que somos. Y eso que creíamos ser es lo que nos ha salvado durante todos los años que hemos utilizado la máscara. De hecho, la palabra personalidad viene del griego prosopon, que significa máscara. Y la razón por la cual este libro sale... Estoy aguantando el tirón, ¿eh? Es precisamente para que aquellas personas que están en ese proceso, en el proceso de conocerse, de abandonar o de soltar la máscara y de vivir de una forma genuina, siendo como cada uno es, pues que en esa empresa este libro un poco tome de la mano, te ayude, te acompañe y te ilumine un poco en ese camino. Bueno, ya Elena nos ha contado un poco que ella te hizo esa pregunta de por qué esto. ¿Por qué decides que esta sea la temática de tu primer libro? Pues fíjate, no era mi primer libro, no era lo que yo tenía pensado para mi primer libro. Mi primer libro iba a ser otra cosa completamente distinta, pero cada vez que lo empezaba, cada vez que lo trataba de continuar, me quedaba ahí parado, era tedioso, ya era como me obligaba, y cuando en la creatividad entra esa imposición, esa obligación, ya se desvirtúa. Y bueno, pues con la Escuela de Sabiduría Interior a la que formó parte, pues surgió el hacer un curso online de Eneagrama, que hemos hecho 2 convocatorias, y cuando me puse a hacer el manual, pues me di cuenta de que el manual se me fue, pues yo no sé si eran 100 y pico páginas, y digo, madre mía, es que esto da para mucho, ¿no? Y dije, bueno, creo que conviene que esto lo pongamos a disposición de cualquier persona, que cualquier persona pueda tener esta herramienta, de tal forma que el libro está pensado para que cualquier persona, venga de la rama que venga y tenga los conocimientos que tenga un manual, un compañero en ese proceso. Cualquier persona puede saber cuál es su perfil de personalidad, porque en uno de los apéndices está el test que cada uno puede hacerse para tratar de ver. Es un test que he compuesto yo porque no sabía hasta qué punto era legal meter el test de Rizzo-Hudson, que es el que se suele utilizar en un libro. Entonces yo he adaptado un test que he hecho, que lo he probado en consulta y que ha tenido buenos resultados. O sea que comparándolo con el test Rizzo, no ha habido en ningún momento una variación en el resultado. Y bueno, pues utilizando ese test, luego se trata de que cada uno pues se pierda en ese formidable mundo que es el eneatipo, ¿no? Donde entra el propio perfil, el ala, el subtipo, el elemento integrador, el elemento desintegrador. Bueno, hay una cantidad de información
muy, muy importante que creo que puede dar claves sobre eso, sobre cuál es nuestra máscara y por tanto cuál es nuestra manera de presentarnos al mundo. Sabemos que a veces la vida no es fácil, que hay un camino más bonito que otro, que hay situaciones un poco más complicadas que otras, y eso también te ha llevado a dedicarte a lo que te dedicas, a ser como eres, y creo que también un poco a hablar de esas máscaras que podemos a veces tener. ¿Qué ha sido para ti escribir este libro? Pues para mí, sobre todo, ha sido un encontrarme con un niño que lo pasó muy mal. Yo tuve no sé si suerte o mala suerte, de no encajar con la gente normal de mi edad, cuando era más pequeño, cuando yo estaba configurando mi personalidad. Yo me identifiqué con una persona de edad avanzada, como era mi abuela Piedad, y de hecho yo de niño jugaba a parecerme a ella. Yo recuerdo que cogía unas gafas que no tenía cristales y me las ponía porque mi abuela tenía gafas. Entonces yo, el otro día en una entrevista que me dijo Jesús Moreno, el director de Onda Capital, decía que yo soy la definición perfecta de lo que es un viejoven. En aquella época era un viejoven totalmente, ¿no? Porque yo, cuando la Asociación Amigos del Castillo, de mi pueblo, de Cortegana, organizaba una jornada de charlas, pues yo iba a las conferencias, no me enteraba de la mitad de las cosas, pero yo quería estar ahí. Me empeñaba en leer libros que no entendía, pero era por el hecho de leer libros. O escuchaba música que no escuchaba a nadie de mi entorno, la música clásica en aquella época, pues mis amigos escuchaban las Spice Girls, los Backstreet Boys, y claro, pues yo recuerdo que mi primer encuentro con la música fue con el Requiem de Mozart, y a partir de ahí ya no me pude separar de la música clásica. Entonces era una persona que no encajaba, y eso se unió al hecho de que pues a mí en la escuela sufrí lo que ahora pues se viene a llamar bullying, ¿no? Se metían conmigo, a veces me pegaban, y de hecho yo tenía un diario que en el diario yo escribía de vez en cuando, porque nunca he sido constante para los diarios, y recuerdo que un día mi madre, que en su exceso de preocupación a veces invadía el espacio, ¿no? Pues se preocupó porque leyó un día en el diario que yo había escrito que yo pues me quería morir, que yo no estaba bien, no me sentía bien, ¿no? Evidentemente nunca he pensado fríamente y calculadamente en hacerlo, pero fue como una forma de desahogarme de un entorno en el que yo ni encajaba ni me sentía bien. Entonces ese niño termina en el seminario, y en el seminario me terminan de rematar, porque uno de los formadores del seminario pues fue a degüello por mí. Hay un fenómeno dentro de la iglesia que se llama el abuso de poder. Afortunadamente yo no sufrí ningún abuso sexual, tampoco lo hubiera permitido, pero sí ese abuso de autoridad por parte de este hombre que terminó de desgastar la poquita autoestima que yo tenía. Entonces escribí este libro es darme cuenta de cómo muchas de las cosas que yo he sufrido en mi vida, porque yo he sido de los que he tenido que aprender a través de las lágrimas más que a través del amor, por mi condición de ser cabezota. Muchas de las cosas que yo he vivido en mi vida tenían que ver con el hecho de que para mí yo valía lo que alguien estaba dispuesto a pagar por mí. Y eso me ha acompañado durante gran parte de mi vida. Es más, yo llevo más años viviendo así que viviendo de esta otra forma. Y de hecho mis parejas eran un espejo. Los que me conocéis sabéis, eran una calca uno detrás de otro, el siguiente empeoraba al anterior. Porque claro, yo lo que necesitaba era que me usaran. Yo necesitaba sentirme útil. Yo soy un 2 del eneagrama. Entonces, yo necesitaba ayudar a los demás y estar al servicio de los demás para que los demás no me abandonen. Pues eso es lo que en realidad yo buscaba. Entonces, escribir el libro, una de las cosas que me ha aportado ha sido precisamente reencontrarme con esa forma de vivir que he tenido gran parte de mi vida, también perdonarla, porque creo que yo hoy no estaría aquí si no hubiera sido por todas esas experiencias que he vivido, y también felicitarme porque he sido capaz de salir de ahí. Y la prueba es que la persona que hoy me acompaña, que es Gerardo,
que luego le dedicaré algunas palabras, no tiene absolutamente nada que ver con los modelos de relación que he tenido hasta ahora. Con lo cual eso es una muestra, yo creo, evidente de que algo habré aprendido y algo habré cambiado. Bueno, hay mucha gente que a lo mejor dice, bueno, las cosas que están pasadas, no le des vuelta, no vuelvas atrás, bueno, las cosas de la infancia, pues ya está. Tú en el libro hablas de que muchas partes de nuestra personalidad viene configurada por vivencias que tenemos en la infancia. ¿Por qué es tan importante el hecho de volver al pasado y centrarnos en esas cosas que nos han podido llegar a pasar? Porque en el pasado se generaron situaciones para las cuales nosotros no teníamos los recursos que tenemos ahora como adultos y por tanto se cerraron en falso. Y eso es lo que se viene a conocer como las heridas de la infancia. Desde los 0 a los 7 años aproximadamente, nosotros venimos a un mundo donde ya hay unas personas que nos dan la información de las 5 grandes cosas que mueven nuestra vida. ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es el mundo? ¿Y cuál es nuestro lugar en el mundo? Igual que nosotros no hemos elegido el idioma que hablamos, nosotros no elegimos la respuesta a esas cinco cuestiones. Y ahí se genera lo que yo llamo la personalidad temprana. La personalidad son como los dientes. Nosotros tenemos los dientes de leche, luego se nos caen los dientes de leche y salen los dientes adultos, ¿no? Pues esa personalidad temprana que se gesta como inercia, como empuje de la familia de origen, de la familia de la que venimos y del contexto social, económico, político, religioso, cultural en el que nacemos en esos primeros años, eso configura, como decía antes, nuestra personalidad. Entonces no se trata de volver al pasado con nostalgia, se trata de volver al pasado como la carta del ermitaño, ¿no? Con el farol por delante para alumbrar aquellas cosas que no se cerraron como se tenían que haber cerrado. Entonces, nosotros le debemos mucho a nuestro pasado. Decía Cervantes que la persona que no conoce su pasado, que la persona que conoce su pasado es capaz de predecir el futuro. Y por tanto, el volver al pasado que yo propongo en el libro y que yo propongo en la terapia no es un volver al pasado, como digo, desde la nostalgia, desde la tristeza o desde el buscar culpables, ¿no? Sino que es un volver para alumbrar, para entenderme, para aceptarme, para saber que esos puntos débiles que tanto rechazo provienen de la herida. Y por tanto, no tiene sentido que los rechace, que los repudie, que los castigue, sino que lo que tiene sentido es que los abrace, que los integre, que los tome como parte mía, que son tan mía como mis fortalezas, como mis virtudes. El rincón que más repudio de mi cuerpo es tan mío como el rincón que más me gusta de mi cuerpo. Yo soy todo eso, la integración de todas esas cosas. Y este libro viene a ser un canto a todo el mundo que quiera leerlo, de que tenéis derecho a existir tal y como sois. No estáis rotos, no estáis estropeados, no tenéis que cambiar. Tenéis derecho a ser como sois y a existir como sois. Y claro que evidentemente esto no es una apología a que os conforméis y a que el que se fastidie. No, tenemos que tratar de sacar la mejor versión de nosotros mismos. Pero en ese proceso, el abrazo tiene que estar desde el primer paso hasta el último paso. Igual que la persona que va al gimnasio tiene que quererse desde que entra con 30 kilos de más hasta que sale con el cuerpo de fortaleza. No puedo empezar a quererme cuando ya he conseguido el objetivo. El cariño, la aceptación, el abrazo, cuando más lo necesito precisamente es al principio, cuando más me cuesta aceptarme, cuando más me cuesta entenderme. Y eso también es algo que tenía que ver con lo que quería transmitir en este libro. Al final se hablan cosas y creo que también este libro, para las personas que puedan llegar a estar metidas más en el mundo, puede llegar a ser una fantasía, pero habrá gente que le descubras este mundo. ¿Va destinado a algún público en concreto? Pues mira, te confieso que ayer, antes de ayer no me acuerdo, la prima Raquel me escribió
para decirme que que podía presentarlo en el pueblo. Y de hecho me ha dado el teléfono de una concejal del pueblo para presentar el libro allí en Cortegana. Y me da un poco de miedo, porque claro, dicen que nadie es profeta en su tierra. Y yo no sé qué tipo de aceptación va a tener esto en mi pueblo, la verdad. Pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer aunque me reúna solamente con la familia y si viene la familia completa. Este libro no está pensado para un público concreto. Como digo, este libro está pensado para cualquier persona que quiera hacer ese parón. Es decir, tenemos que hacernos cuenta de que nosotros vamos en un coche. Y ese coche, la primera trayectoria que ha llevado, no la hemos elegido nosotros. Nuestros padres, nuestros tutores, nos dijeron por dónde tenía que ir ese coche porque ellos entendían que ese era el camino correcto. Y está perfecto así, porque ellos nos pueden dar lo único que ellos tienen, ¿no? Y después supongo que podemos hablar un poco sobre el tema de los padres en esto, que muchos se ponen a echarles la culpa de todo. Y bueno, entonces, llega un momento en el que tenemos que buscar la primera salida de la autovía, pararnos en el área recreativa y plantearnos, a ver, ¿hacia dónde yo voy realmente hacia dónde quiero ir? ¿O estoy siguiendo un camino marcado? Bueno, pues para toda persona que quiera plantearse eso, que quiera decir, ¿realmente estoy yendo donde yo quiero ir? ¿O estoy cumpliendo un patrón, que a veces es un patrón inconsciente, es una lealtad inconsciente, ¿eh? A veces le guardamos lealtad a nuestros padres, a nuestros abuelos sin saberlo. Ese parón que creo que es necesario para todo el mundo, en ese área recreativa, ahí es donde te encuentras el libro. Evidentemente no es la única forma, hay otros libros también y probablemente más interesantes que el mío, pero este está para ese momento en el que cualquier persona, sea médico, abogado, carpintero, limpiador, maestra, lo que sea, vigilante de seguridad también, que vayan tomando por ahí, que vayan recogiendo. Cualquier persona que quiera hacer ese parón puede encontrar en el libro un método, un acompañante para hacer ese trabajo a través de la herramienta del eneagrama. ¿Y qué crees que le puede aportar a, ya no solo los vecinos, voy a decir, a la familia que vaya de Cortegana, a la gente de a pie? Buena pregunta. Pues por lo pronto que vean en lo que me he convertido, ¿no? Aquel zagalucho con el que todo el mundo se metía, pues ahora resulta que escribe un libro. Pero bueno, independientemente de eso, creo que lo que quiero que les aporte es lo mismo que quiero que le aporte a la gente que es mi familia escogida, ¿no? De la gente que viene aquí, ¿no? Que se den cuenta, a veces en los pueblos es más difícil porque en los pueblos marca mucho la opinión que tengan de nosotros, el qué dirán en un pueblo. Yo no sé si aquí hay mucha gente de pueblo, pero bueno, los que sois de pueblo aquí, es que los pueblos de Sevilla son ciudades. Yo es que soy de un pueblo de 5.000 habitantes, no llega a 5.000. No, somos menos. No, pero el pueblo no era de ese pueblo. Pero un pueblo de 5.000 habitantes es un pueblo de 5.000 habitantes. Entonces, ahí, claro, ahí ya es una cosa que... Y a veces ahí nos cuesta más trabajo reconocer que vamos a terapia, ¿no? Nos cuesta más trabajo reconocer que hago yoga, o que hago reiki, o que me gusta abrazar árboles, o que me gusta caminar descalzo por el campo. Porque claro, luego llega el Día de la Virgen, nos reunimos todos, y esta es la loca que camina descalza por el campo, ¿no? Entonces es súper importante, y muy especialmente las personas que están en un entorno así un poco más cerrado, ¿no? Que empecemos a encender farolillos. Yo recuerdo que cuando yo la primera vez que dije en la radio que era gay, que fue en la radio del Betis, porque era un día de San Valentín y me dijeron, bueno, ¿y qué con tu pareja? Y habló en femenino, digo, no, es un chico. Y entonces la muchacha se quedó así un poco cortada. En aquella época, los gays en mi pueblo estaban debajo de las piedras, porque allí yo sabía que había, ¿no? Pero no salían, ¿no? No salían. No salía, cuesta salir. Es como Las Vegas, ¿no? Nadie la ha visto, pero a ver las haylas.
Y hoy en día, pues yo creo que allí en el pueblo hay más de uno, ¿verdad? Que caminamos por la misma acera y se muestran naturalmente, algunos incluso se muestran demasiado naturalmente, ¿verdad? Pero hacen canales de YouTube y todo, ¿verdad? Son tiktokers. De tiktokers. Pero, en fin, se ha naturalizado esto, ¿no? Bueno, pues que se naturalice también la persona que se siente a gusto abrazando un árbol. O que se siente a gusto, en lugar de ir a la iglesia e ir a misa, pues haciendo yoga o meditación o mindfulness, ¿no? Que en algún momento hay que abrir camino, ¿no? Y necesitamos valientes que abran camino allí donde todavía pues nos resulta un poco más difícil ser raritos. Caminos no tan transitados. Efectivamente. Bueno, has comentado antes lo de echar las culpas y demás. Hay veces como que culpamos de las cosas que nos pasan a nuestros padres y es que yo soy así por esto y es que, bueno, tú en el libro al final hablas de esas heridas que se pueden generar en la infancia, que no se es consciente de que se están generando, ni tú mismo eres consciente, pero que luego cuando vas creciendo te das cuenta de que tienes esas taritas, como le solemos llamar. O sea, esto significa que tú estás de acuerdo, que es verdad que son culpables, o al final es que, bueno, son circunstancias que se dan, no sé. A ver cómo respondo, que tenemos aquí a cuadro de primera fila que nos tire la botella de agua a la cabeza. Sin presión. Sin presión ninguna. Esto como el diario de Patricia cuando dice, bueno, yo, no, yo, eso, ¿no? Y se va el padre, o aquí te quedas, hasta luego. Valiente mierda de niña, ¿no? Que dice. Bueno, vamos a ver. Yo esto lo voy a explicar con una metáfora que me gusta siempre poner para que entendamos esto. Imaginaos que vosotros tenéis un manzano en vuestro jardín. Es el único árbol que tenéis, es un manzano. Y vosotros sois alérgicos a los manzanos. Entonces, vosotros cuidáis a ese manzano con todo el cariño, lo abrazáis, lo regáis, le dais su espacio, le dais todo lo que ese manzano quiere. Y a cambio le pedís que te dé peras, porque es la fruta que a ti te gusta. Porque las manzanas te dan alergia. Entonces, cuando tú vas al manzano y le dices, yo quiero que me des peras, porque sé que me quieres mucho y lo que necesito son peras porque las manzanas me dan alergia, el manzano lo que responde es, mi única forma de mostrarte que te amo es dándote el fruto que me permite dar mi naturaleza. Aunque eso te haga daño, aunque seas alérgico a ese fruto, la única forma que tengo de demostrarte mi amor es dándote el único fruto que la naturaleza me permite darte, que son manzanas. Haz con ellas lo que quieras. Si quieres, no te las comas. Pero cada vez que te dé una manzana, te estoy diciendo que te amo. Pues eso es lo que muchas veces nuestros padres significan en nuestra vida. Por regla general, salvo contadas excepciones, que también las hay, pero no nos vamos a meter en eso, ¿verdad? Nuestros padres nos dan una primera caja de herramientas con las herramientas que ellos a su vez le han dado. Y con esas herramientas es suficiente para dar los primeros pasos. Lo más importante que nos dan nuestros padres son dos cosas: la vida y con ella la libertad. Cuando tú tomas uso de razón y haces ese trabajo que he dicho antes de pararte y mirar hacia dónde te diriges, tienes todo lo que necesitas para elegir no comer manzanas. Para elegir tomar esas herramientas que te han faltado porque en la caja de herramientas no las había. Yo era un niño, tú no me has conocido porque llegaste cuando yo tenía ya 12 años, o sea que yo me he criado como hijo único casi. Pero yo era una persona difícil, porque, bueno, os he contado un poco ese contexto en el que yo era de chico, para haceros la idea de que yo llegaba a la escuela y lo que primero que hacía era ponerme de rodillas delante del crucifijo y presignarme. Imaginaos, pues eso, para mis compañeros de clase. Es que yo también lo ponía a huevo. O sea, que yo lo ponía a huevo para que me dieran colleja. Entonces, pues yo en casa, o sea, yo no era capaz de defenderme con violencia. O sea, cuando alguien me agredía, yo no era capaz de defenderme, pero verbalmente, dialécticamente, a mí no me paraba nadie.
Yo era contestón, a mí no me valía el no porque no, se me metía una cosa en la cabeza y tenía que... O sea, dialécticamente yo era ingobernable. Eso sí, cuando ya alguien me agredía, pues yo ahí me apocaba, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, mis padres, algún día a lo mejor se hará, pero por ahora hace falta carnet para manipular alimentos, para coger coches, para coger camiones, pero para ser padres no. No hay carnet y además no hay un cursillo prematrimonial como hacen en la iglesia, ¿verdad? No hay ningún cursillo. Es una cosa que se aprende como aprendimos a andar. ¿Y cómo aprendimos a andar? Conquistando la verticalidad, pegándonos ostiones, ¿verdad? Que algunos tienen la cabeza deformada de los ostiones que se pegaban mientras intentaba andar. Y así fue como aprendió a andar. Pues es lo que tenemos los primogénitos, que los padres aprenden a ser padres con los primogénitos. ¿Y eso me generó heridas? Claro que me ha generado heridas. Pero ¿es que acaso pensamos que a mis padres no les generaron heridas a sus padres? ¿Y que a mis abuelos no les generaron heridas mis bisabuelos? Aquí caga el rey, caga el papa y de cagar nadie se escapa. Todos, absolutamente todos, aunque hayamos tenido los padres más ilustrados, todos en algún momento hemos tenido que sostener una frustración para la cual no teníamos los recursos suficientes. Todos en algún momento, ahí no estuvo papá, ahí no estuvo mamá, me dieron una respuesta. A todos, absolutamente a todos. Aquí sí se puede decir que tire la primera piedra el que esté libre de haber vivido esta situación. Y como decía la Biblia, empezaréis a iros empezando por los más viejos. Esto pasa siempre, siempre. Y eso forma parte de las reglas del juego de venir a esta experiencia de vida. Seamos más místicos o menos místicos. Hemos venido aquí a aprender y para aprender necesitamos la herida. Y necesitamos ser imperfectos. Cuando terminé aquí el centro, justo ahí en el medio, ahora no lo vais a ver porque hay mucha gente, pero justo ahí en el medio ha quedado una pequeña... Se ve que ha caído algo de agua y se ha levantado un poquito la madera. Entonces, claro, os podéis imaginar yo cuando ayer termino todo y veo eso... Mi 1, porque yo soy 2 a la 1 del enneagrama, se fijó en eso y ya estaba yo pensando en cómo puedo yo, que han quedado tablas ahí, arreglar esto. Y automáticamente, ¿verdad? Como a San Pablo, me vino el Espíritu Santo, se me posó en la cabeza y me dijo, eso es una muestra de que este mundo es imperfecto y es perfecto siendo así. El que busque la perfección, lo único que va a conseguir es cansarse mucho y sufrir bastante. Entonces, nunca vamos a tener la familia perfecta, pero tenemos la familia que necesitamos. Cada uno tiene la familia que necesita para desempeñar el papel de aprendizaje para el que hemos venido. Así es que, respondiendo a tu pregunta, no. Nuestros padres no son culpables. Nuestros padres son responsables de nuestro desarrollo y son responsables de la caja que nos han dado. Pero nos han dado lo que tenían disponible para nosotros. Y ahora que somos adultos, bueno, menos contadas excepciones que están en esa fase de recibir las heridas. En ese proceso, ¿verdad? De que le pongan la máscara, pues tenemos todos los recursos que necesitamos para hacer el trabajo que cada uno tiene que hacer. Bueno, Elena ha tenido muy bonitas palabras para ti. Yo quiero también que tú nos hables un poco de ella y en esa unión que tenéis y al final, pues, lo que ha dado lugar. Pues Elena es esos ojos bonitos y esa sonrisa preciosa que cuando aparecen en tu vida, sea el momento que sea, estés como estés, te contagia la sonrisa. Elena es una persona que incluso cuando te está contando alguna situación dura, es incapaz de no hacerlo desde la sonrisa. Algo tendrá que ver ahí su 7 elevado, ¿verdad? Que no estamos ahí entre sí un 2, un 7, pero el 7 lo tienes elevado, ¿verdad? El 7 lo tienes elevado. Entonces, yo es verdad que cuando nosotros nos conocimos, salvo aquella manifestación que hicimos en Madrid, ¿verdad? Para que la psicología se reconociera como profesión sanitaria. Ahora ya somos medio brujos. Y ahora ya somos, fíjate tú. En aquella época yo recuerdo que íbamos por el Ministerio de Sanidad y la gente que estaba asomada
a los balcones. Nosotros decíamos, no te tires, podemos ayudarte, ¿no? Era nuestro lema. Luego hicimos una especie de... nosotros fuimos los precursores de las asambleas de Podemos, ¿verdad? En la Universidad Complutense, allí todas aquella noche, reunidos, ¿verdad? ¿Cuánto ha llovido de eso? Luego, como dijo Piedad, pues nos perdimos la pista y nos volvimos a encontrar en Onda Capital. Y es que desde entonces, es verdad que nosotros no somos de escribirnos todos los días, ni de vernos todas las semanas. Somos ese tipo de amistad que, hablemos o no hablemos, estemos o no estemos, sabemos que está ahí. Sabemos que está ahí. Y Elena, además de tener mucho corazón, claro, quien la conoce, el problema es que su corazón eclipsa su conocimiento, porque te quedas con eso, con la sonrisa, con lo dicharachera, con lo buena gente que es. Pero Elena es una persona que no ha parado de formarse, no ha parado de formarse. Y afortunadamente, pues en estos últimos años, Elena se está viniendo al lado oscuro de la fuerza, con lo cual es una cosa que nos alegra, porque cada vez somos más, que en realidad no es el lado oscuro, en realidad es el lado de la luz, ¿verdad? Pero bueno, y es que es verdad que bueno, nuestro tiempo en la facultad, que el tuyo fue más largo que el mío, nos aportó mucho, ¿verdad? Pero también es verdad que muchas veces las personas que vienen a un sitio como este a abrirse en canal y a exponer su vida, necesitan algo más que el DSM-5. Necesitan un corazón que les escuche. Necesitan a alguien que no esté tomando nota y aplicando un modelo, ya sea cognitivo-conductual, conductista o el Sun-Sun-Corda, ¿no? Necesita a alguien que escuche desde el corazón, desde un punto de vista humanista. Y eso es lo que yo creo que ha hecho que Elena y yo no nos hayamos separado, porque hasta incluso en la parte más académica de Elena, ella siempre ha tenido esa apertura hacia el ir un poco más allá. Y cuando yo en los primeros años le hablaba de mis cosas, de mis historias, nunca me sentí condenado, nunca me sentí juzgado. Al contrario, vi que ella sentía curiosidad, que me preguntaba, por mis cosas raras, ¿no? Entonces, pues, Elena es un regalo de la vida. Bueno, y para finalizar, y antes de que mamá se deshidrate llorando, porque lleva todo el Mamá tiene que poner llorando. agua por vía intravenosa. Madre mía, pobre. Bueno, pues no sé si te gustaría decir algo tú mismo a todas las personas que están aquí. Voy a ser muy breve, lo prometo. Lo primero que quiero deciros es gracias por estar aquí, por haberme ayudado, porque habéis visto, los que conocisteis el espacio antes y los que lo conocéis ahora, cómo está. Y os voy a confesar una cosa. Nos hemos quedado sin ahorros. De hecho, tengo aquí a mi asesora del banco que lo puede atestiguar. Lo puede poner en el vídeo también. Sí. Pero estamos con una sonrisa de oreja a oreja. Y si yo volviera al día 2 de noviembre, no haría absolutamente nada para impedir lo que ha pasado. El dinero va a volver porque somos buenos haciendo nuestro trabajo y va a volver. Van a ser unas navidades distintas, pero el dinero va a volver. Pero lo que nosotros hemos vivido aquí, eso no se paga con dinero ninguno. Esas personas que han salido en el vídeo y muchos que no han salido en el vídeo porque no hemos tenido en ese momento el arrojo de hacer la foto, desde el primer día, Rafael, que está allí sentado, José Manuel, que está aquí, ya estaban quitando placas del techo y poniendo placas nuevas. Y esa tarde ya estaba Sonia, ya estaba Luz, ya estaba esto lleno de la gente de aquí. Y todas las personas que han salido en el vídeo, María, que cuando terminaba el
su turno en el Mercadona se venía aquí, la propia Esther, que yo nunca la he visto en chándal, y vino en chándal a ayudar. Bueno, ha sido increíble sentir esa presencia desde el primer día. Y os voy a confesar algo y os prometo que no estoy tomando ni un farol. A mí el sofocón me duró unas horas. Unas horas. La tarde del día 3 de noviembre, Gerardo y yo ya estábamos a lo que tocaba. Y al día siguiente yo tenía la primera clase con el curso de inteligencia emocional que hicimos gracias a Antonio Manuel, que está aquí, que bueno, pues tuvo a bien hacer un curso para el personal universitario. Y al día siguiente tenía el curso, claro, Elena me dijo, yo me hago cargo. Y digo, no, yo quiero ir porque además me va a venir bien y quiero hacerlo. Y bueno, os digo en serio, me duró unas horas el sofocón, unas horas. Evidentemente cuando llegamos aquí de madrugada, que es el primer vídeo que habéis visto aquí, y vimos cómo estaba esto, pues a las pocas horas ya estaba aquí Elena para darme el abrazo, y fue la primera vez que me permití ya derrumbarme con ella, pero me duró unas horas. El espacio no son estas cuatro paredes. Le hemos puesto tiempo, energía, dinero y ganas para tenerlo como lo veis ahora. Pero el espacio no es esto. El espacio son la gente que habéis estado aquí, que habéis estado, los que habéis visto, quitando cristales, quitando los que habéis aportado comprando el curso de meditación que sacamos, los que habéis hecho donaciones, los que habéis estado ahí de una forma o de otra. Entonces, lo único que puedo decir es gracias. Las luces verdes que encendemos, que sabéis que tienen el símbolo de que cualquier persona que pase por ahí pueda ver que aquí hay una luz verde encendida, y toda la noche se queda encendida esa luz verde, he querido multiplicarla, ahora se ve más, porque ahora la esperanza es más fuerte. Porque lo que yo he vivido en este proceso, es que eso ya no me lo va a quitar nadie. Entonces lo primero que quiero daros es las gracias. Y por eso también doy las gracias al fuego, porque sin eso este libro no hubiera salido. Es verdad que este libro lo he editado yo, lo he maquetado yo, lo he hecho yo, he tenido que hacer todo lo que se supone que te tiene que hacer alguien para que salga bien. A lo mejor vais a encontrar fallos, vais a encontrar erratas, pero no me podía permitir buscar un editor. El libro evidentemente ha salido también para amortiguar un poco la esquilmación de nuestro sustento, pero es que todo está medido, es que todo ha venido cuando tenía que venir, todo ha sido como tenía que ser, hasta el felpudo de la puerta que tenía que llegar el lunes ha llegado hoy para que esté aquí. O sea, todo ha estado en manos de Dios. Hay un cuento súper bonito que dice que había un señor que había perdido la esperanza, que estaba en un momento muy desagradable de su vida, y un día caminando por la playa, pues miró atrás y vio que había 2 pares de huellas. Entonces él se sorprendió y dijo, bueno, ¿esto qué es? Entonces, mientras estaba buscando qué era lo que pasaba, este hombre ve la figura de Jesús de Nazaret, que se presenta delante de él, y entonces él se queda ahí extrañado y le dice, mira, estoy aquí para decirte que no estás solo, que estoy contigo, que puedes confiar en mí, que puedes escucharme, que puedes explicarme también lo que te pasa, y que siempre que tengas un problema, quiero que vengas a esta playa y mires atrás para que veas que van a haber siempre 2 pares de huellas. Y así sabrás que estoy contigo. Bueno, pues a los pocos meses falleció la mujer de este hombre. Y este hombre entró en una profunda depresión. Cuando por fin reunió las fuerzas para salir de casa, volvió a esa playa, miró atrás y solo había un par de huellas. Todos los días estuvo yendo a esa playa, miraba atrás y solo veía un par de huellas. Hasta que ya, decepcionado, dejó de ir a esa playa
y empezó a reponerse del duelo de la muerte de su esposa. Pasados los años, cuando ya el hombre había superado ese trance, volvió otra vez a esa playa, no porque estuviera buscando nada, sino porque era una playa que le gustaba. Y al mirar atrás vio que de nuevo había 2 pares de huellas. Se puso a buscar porque tenía cosas que decirle a Jesús, y cuando efectivamente Jesús se le presenta, el hombre, muy enfadado, empezó a golpearle en el pecho. Me fallaste, me dijiste que ibas a estar ahí, me dijiste que podía contar contigo, vine aquí cada día y me dejaste solo. Y entonces Jesús, abrazándole, le dijo: en ningún momento te dejé solo, estuve todo momento contigo. Tú solo veías un par de huellas, porque eran las mías, porque yo te llevaba en brazos. Pues esa es justo la realidad que yo he vivido en este mes. Esto se ha reconstruido en un mes. El día 3 de noviembre fue el incendio. Hoy estamos a 12 de diciembre, pero podemos decir que esta semana ya estaba prácticamente resuelto. En ese mes, a mí lo divino me ha estado sosteniendo en todo momento. Y lo humano también. Todos los que estáis aquí. Y para terminar ya sí, también necesito dar las gracias a alguien en concreto. Evidentemente, mis padres, que yo creo que han estado, bueno, a cada día, a cada hora, mi hermana y mi cuñado, que han estado, este hombre bajó prácticamente casi todas las estos del techo ahí al contenedor, montaron la mesa, han estado aquí limpiando. Todos ellos, evidentemente, os tengo que dar las gracias por lo que habéis hecho, por haber estado ahí. Y muy especialmente le tengo que dar las gracias a Gerardo. Porque Gerardo... que yo creo que estabas allí. Yo llevo mucho tiempo intentándole convencer de que este es nuestro negocio. No es mi negocio, es nuestro negocio. Y que cada céntimo que entra de aquí es tan suyo como mío. Pero evidentemente, yo llevo aquí 11 años y él lleva en mi vida 6. Por tanto, entiendo que él no sienta esto como lo puedo sentir yo. Y a pesar de eso, ha estado aquí cada día, ha sido el que ha hecho ese pedazo de mural que está ahí. Y sobre todo, lo más importante no es lo que él ha hecho aquí, es lo que ha hecho en casa, que es aguantarme. Porque en estos días era mucho más fácil que yo me irritase, era mucho más fácil que yo abandonase mi parte de responsabilidad en la casa, era mucho más fácil que yo no le tratase como él se merece. Esto unido a que nosotros somos aquí su única familia, porque él es de México. Así es que, Gerardo, esto no es un teatro. Esto es algo que te merece. Quiero decirte públicamente que te quiero muchísimo. Que eres un regalo de Dios que Dios me ha dado cuando yo estaba preparado para recibirlo, y que te doy muchas gracias por todo lo que haces por mí cada día. Bueno, familia, ya sí que termino, que se está haciendo tarde. Estoy muy contento de teneros aquí. Este es vuestro espacio, es tan vuestro como mío. Aquí vais a encontrar siempre un sitio de acogida, un sitio seguro, un sitio donde nadie os va a juzgar.
Espero que os sintáis así porque con todo ese cariño hemos reconstruido este espacio. Así es que os animo a que ahora disfrutéis un poco de lo que tenemos aquí. Si alguien quiere llevarse algún libro, pues voy a estar aquí. Si alguien quiere que se lo guarree dedicándoselo, pues voy a estar aquí. Disfrutad y de corazón muchísimas gracias. Qué motivo.